La sociedad moderna nos empuja a ser siempre más, a trabajar más, a ser más productivos. Pero, ¿a qué precio? El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de algo que muchos de nosotros sentimos a diario: el cansancio crónico, esa fatiga que no se explica solo por las horas de trabajo, sino por un fenómeno mucho más profundo y oscuro. En su obra, La sociedad del cansancio, Han nos da una clave para entender nuestra desesperante lucha por la productividad sin descanso. Hoy vamos a explorar su análisis sobre cómo vivimos en una sociedad que ya no se rige por las órdenes externas, sino por nuestras propias autoexigencias. Y lo peor, a menudo no somos conscientes de ello. El imperio de la voluntad. En el pasado, las sociedades se basaban en una relación de sumisión. El poder estaba en manos de un otro, una autoridad externa que dictaba lo que debíamos hacer. Pero según Byung-Chul Han, la sociedad moderna ha cambiado eso. Hoy no necesitamos un dictador o un jefe que nos controle, porque somos nosotros mismos los que nos imponemos la carga. Este fenómeno de autoexplotación es lo que Han llama el imperio de la voluntad. En lugar de ser dominados por figuras autoritarias, nos hemos convertido en esclavos de nuestros propios deseos y metas. La frase «tú puedes» ha reemplazado al «hazlo por mí». Pero lo que nadie nos dice es que este poder de voluntad nos consume. La hiperproductividad ha transformado el trabajo en una obsesión. Ya no trabajamos solo para vivir, vivimos para trabajar. Y este impulso de ser siempre más, siempre mejores, nos ha llevado a una agresión constante contra nosotros mismos. Han lo describe como un cansancio interno, un desgaste emocional que no se mide por el tiempo de trabajo, sino por la presión que nos imponemos. La sociedad del cansancio. La sociedad en la que vivimos no nos permite descansar. Si no estás haciendo algo productivo, estás perdiendo el tiempo. Vivimos en una sociedad del rendimiento, donde el valor de las personas se mide por lo que producen, y cuando no podemos mantener ese ritmo, caemos en la desesperación. Han analiza cómo la autoexplotación lleva a una epidemia de enfermedades psíquicas: ansiedad, depresión, agotamiento. En lugar de estar dominados por las estructuras externas, nosotros mismos nos hemos convertido en nuestros peores tiranos. Ya no es el trabajo en sí lo que nos consume, sino la presión constante de tener que estar siempre haciendo algo, de ser constantemente productivos. En este contexto, el descanso, esa pausa esencial para la salud mental y emocional, se ha convertido en un lujo. El descanso ya no se ve como una necesidad humana básica, sino como un desperdicio de tiempo. Y mientras más intentamos mantener el ritmo, más nos hundimos en un abismo de agotamiento, sintiendo que nunca es suficiente. Hedonismo y vigilancia. Han también hace una observación crucial sobre nuestra relación con el placer. En nuestra era, el hedonismo no se entiende como la búsqueda del disfrute, sino como la búsqueda constante de más. Vivimos en una cultura donde la gratificación inmediata está a un solo clic de distancia, pero este acceso rápido a los placeres no nos llena. Nos deja con una sensación de vacío. El filósofo habla de cómo la sociedad actual es una sociedad de vigilancia, no solo externa, sino interna. Estamos constantemente vigilándonos a nosotros mismos. Cada momento libre es una oportunidad para ser productivos, para aprender algo nuevo, para mejorar. Este constante control de nuestra propia vida nos impide realmente disfrutar de la vida. En lugar de vivir de manera espontánea,
Nos convertimos en máquinas de autooptimización. El hedonismo, según Han, ha sido sustituido por un tipo de placer vacío, en el que nunca nos permitimos descansar de verdad, porque estamos atrapados en una búsqueda perpetua de logros. La solución: redescubrir el descanso y la lentitud. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? La respuesta de Han no es simple, pero es profunda. Debemos redescubrir el descanso verdadero, la lentitud y la desconexión. Debemos aprender a dejar de ser productivos todo el tiempo y, más importante aún, aprender a ser. Para Han, la clave está en volver a una forma de vida menos obsesionada con el rendimiento, en donde podamos simplemente existir, sin la necesidad de ser siempre útiles. El descanso no es solo la ausencia de trabajo, sino una forma activa de recuperar nuestra humanidad. No se trata solo de dormir más, sino de reconectar con nosotros mismos, sin la presión de tener que ser siempre mejores. Este retorno a la lentitud nos ofrece la posibilidad de redescubrir la belleza en lo cotidiano. Volver a sentir el tiempo en su verdadera esencia, no como algo que se debe llenar, sino como algo que se debe experimentar. ¿Estamos listos para cambiar? Hoy, más que nunca, estamos rodeados de distracciones, de mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que siempre debemos hacer más. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos listos para romper con las cadenas de la productividad y la autoexplotación? ¿Podemos aprender a desconectar, a dejar de juzgarnos por no estar siempre en movimiento? Quizás el mayor desafío de nuestra era no es el trabajo en sí, sino la constante necesidad de ser más. Si logramos entender que la vida no se trata de lo que conseguimos, sino de quién somos cuando no estamos buscando cumplir metas, quizás podamos empezar a vivir de manera más plena. Byung-Chul Han nos ofrece una crítica profunda y provocadora sobre nuestra forma de vivir, y su propuesta de volver a valorar el descanso, la lentitud y la autenticidad es más relevante que nunca. Vivir no debería ser solo un ejercicio de optimización y rendimiento, sino una experiencia rica de sentido y conexión. En la sociedad del cansancio, el primer paso hacia la liberación es reconocer que no necesitamos ser más, sino ser más conscientes de lo que realmente importa. Al final, la verdadera productividad no está en lo que conseguimos, sino en cómo nos vivimos a nosotros mismos en cada momento.